Bendiciones para todos. Para nosotros es una verdadera alegría estar en contacto contigo a través de las diferentes plataformas digitales. Si estás entrando por primera vez a este canal, suscríbete, haz clic en la campanita y estarás recibiendo notificaciones de próximos materiales que vamos a estar subiendo a la red. Si tienes necesidad de oración, no dudes en contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con mucho gusto, el pastor Josué Subianti, mi persona y nuestro equipo estaremos atendiéndote. En los próximos minutos, el pastor Josué va a estar compartiendo contigo una poderosa palabra que te va a bendecir. Una palabra de revelación que necesitamos tanto en este tiempo. Pero mientras tanto, disfruta de un video de Bible Project titulado Empezar. Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo, convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto,
Mientras se están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. Un saludo muy especial para todos, que la bendición y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy en mi mensaje usted oirá una y otra vez esta expresión, sin precedentes. Hay una historia en la Biblia narrada en Éxodo entre el capítulo 11 y 12 que habla de un evento sin precedentes en el cual Dios le otorgaría al pueblo de Israel la libertad de mano de los egipcios. Todos nosotros debemos recordar que los israelitas estuvieron por más de 400 años en tierra egipcia como esclavos. Ellos estaban allí oprimidos por esta gran nación. Pero además de eso, no olvidemos que todo este suceso y este acontecimiento fue agendado por Dios y el Señor se lo anunció a Abraham muchísimo antes. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Entonces Dios se asegura que llegue ese momento para marcar un evento sin precedentes en la vida de los israelitas. Y después que Egipto atraviesa los sucesos de las 9 plagas, finalmente llega la 10. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa, ¿oyó eso? No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Mientras en las casas de los egipcios había muerte, en las casas de los israelitas, a causa de la obediencia, había vida. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán, este sacrificio es la Pascua, es el Pesaj del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Un acontecimiento sin precedente. Por eso es importante que dentro de cada casa podamos levantar un altar. Y estoy seguro que muchos de nuestros hijos no están comprendiendo la dinámica de todo lo que queremos hacer. Pero así como los israelitas le decían a sus hijos cuando le preguntaban, ¿y qué significa esto? Esta ceremonia que ustedes hacen, ellos debían explicar. Este sacrificio es la Pascua del Señor. Esto que estamos haciendo es un altar de adoración todas las noches al Señor. ¿Por qué? Porque el ángel, él va a pasar de largo en donde esté la bendición de él en cada casa, y en esa casa no habrá muerte, sino que habrá vida, habrá bendición, habrá prosperidad, habrá provisión. Alguien tiene que creer esa palabra en esta hora. Ahora, ¿qué fue lo que los israelitas hicieron para que la muerte no entrara en sus casas y matara a los primogénitos? Sacrificaron el cordero.
y la sangre del cordero la colocaron como señal en los dinteles de la puerta de las casas. Número 2, comieron el cordero de esta manera. Y aquí en el número 2 quiero, como quien dice, desglosar un poco cada una de estas directrices y de normas que el Señor estaba proporcionando y dándole al pueblo de Israel. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa, pues se trata de la Pascua del Señor. Dios con esta ceremonia le estaba enseñando al pueblo la actitud correcta que debían tener a partir de ese momento. Cada fiesta mencionada en la Biblia es un ensayo o una sombra de un evento futuro que se cumpliría a través de Jesús como Cordero en la tierra. Entonces, lo primero que Dios le está diciendo es: quiero que coman el cordero de esta manera, con el manto ceñido a la cintura. Con el manto ceñido a la cintura significa tener una actitud de servicio. No importando que se esté dentro de la casa, yo debo aprender a servir. Tengo que estar dispuesto a seguir sirviendo a aquellos que amo. Tal vez en este tiempo muchos padres estamos aprendiendo a servir de mejor manera a nuestros hijos. Y los hijos que no habían tenido por mucho tiempo a causa de compromisos laborales con los padres, están también aprendiendo a servir a sus padres. Así que Dios está en control de todo. Por eso la Biblia dice que para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero permíteme leerte un ejemplo muy vívido del servicio que Jesús mostró a los discípulos. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él siendo Dios, Él siendo el maestro, el rabí, el profeta, se rebajó y dio una demostración de un verdadero servicio a todos sus seguidores, a sus discípulos. El mundo está lleno de personas que quieren ser grandes, pero que no están dispuestas a servir. Por eso, en otra ocasión, Jesús dijo a sus discípulos: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Un ejemplo sin precedentes, el que el Señor estaba demostrándonos a través de este suceso, a través de su palabra. Lo segundo es que el Señor dijo: comerán el cordero, además con las sandalias puestas. Esto me llama mucho la atención, porque si hay algo que uno hace cuando llega a la casa o está en la casa, es quitarse el calzado para estar lo más cómodo posible. Pero entiendo que Dios le está diciendo al pueblo: no quiero que te sientas más cómodo aquí en Egipto. Llegó el momento de salir del lugar que no nos corresponde, porque mi lugar, tu lugar, es la tierra prometida, donde abunda la leche y la miel. Es en la tierra que nos espera. Alguien debe decir amén en esta hora. Y ¿sabes qué? También tener las sandalias puestas significa estar presto, listo para ir y llevar el mensaje de salvación. El profeta Isaías nos lo muestra de esta manera. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Alguien podría estar pensando en esta hora: pastor, ese versículo y esas historias son muy antiguas. Ya nadie usa sandalia, estamos en una nueva era, muy moderna para estar hablando de esos versículos. Sí, eso es cierto, pero le pido a Dios que nos dé entendimiento para cada parte de su palabra. Si el profeta Isaías estuviera escribiendo estos versículos en este tiempo, entonces él diría algo más o menos así: qué hermosos son sobre las esferas de influencia las redes del que trae buenas nuevas a través de todos los medios
tecnológicos y no anda colocando en su Facebook, Instagram y YouTube información amarillista que lo que hace es crear más pánico y confundir más a la gente, sino que más bien usaría esa plataforma o esas plataformas o todas las redes para proclamar la paz, para anunciar la buena noticia de salvación, para proclamar que Dios reina. Alguien tiene que entender en esta hora esa palabra. Estas palabras que mencionó el profeta son las mismas del apóstol Pablo que menciona en Romanos capítulo 10. Pablo está diciendo en el versículo 9 que seremos salvos. En el versículo 10, por ejemplo, él menciona la justicia y así sucesivamente. Cuando usted llega al versículo 12, Pablo está diciendo, no hay diferencia entre judío y griego. Discúlpeme, pero tengo que interpretarlo en este tiempo de esta manera. Hay mucha gente que no anuncia a través de las redes un mensaje de salvación y no habla de las cosas del reino porque ellos dicen no tengo fama, no tengo muchos likes, no soy conocido, además no soy elocuente. Nuestras redes deben ser usadas para proclamar las buenas nuevas de salvación, porque Pablo usó las palabras de Isaías para plasmarla también en el libro a los romanos. Y además cuando usted llega al versículo 14, por eso es que él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Necesitamos todos los días estar enviando una información de aliento, de fe, de esperanza, de ánimo a la gente. Que cuando las personas abran nuestros portales en las redes puedan conseguirse el contenido de la palabra plasmado en cada uno de esos portales. Alguien tiene que entender. Y el versículo 15, déjame continuar, mira lo que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en su época. Hablen y proclamen paz, que anuncien buenas noticias y que digan y hablen de la salvación y que toda Sión y el mundo pueda oír que Dios reina. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo quiero que usted alabe a Dios con todo su corazón por esta extraordinaria palabra de Dios. Otra cosa que Dios le dijo fue, comerás con la vara en la mano. Esto de comer con la vara en la mano sí que me parece un poco incómodo, pues tener la vara en una mano y usar la otra solo para comer, me parece que no debió haber sido algo fácil. Sin embargo, quiero enfocarme en el sentido espiritual. La vara se usaba para muchas cosas, entre ellas para apoyarse, se usaba como defensa y protección, para corregir a los hijos e infundir aliento y para dirigir al pueblo o al rebaño, entre muchas otras cosas. David lo dijo de esta manera, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero además no olvidemos que ya el pueblo había visto a Moisés convertir la vara en serpiente, cosa que también los hechiceros del faraón hacían, pero la diferencia entre las varas de los hechiceros y la vara de Moisés es que la serpiente de Moisés se tragó la serpiente de los hechiceros. Entonces, esto quiere decir que el fundamento de Moisés estaba enfrentándose al fundamento de los hechiceros. Hoy por hoy, en este mundo, nos tenemos que enfrentar a todos aquellos que practican hechicería, palería, estamos llenos de santeros, de oricha, y que nos quieren hacer creer que sus prácticas son verdaderas y son sencillamente argumentos. Siempre los principios del reino inconmovible van por encima de cualquier argumento, y aunque ellos nos quieran hacer creer que lo que ellos practican y hacen es lo válido, la palabra de Dios se va a tragar a todas las serpientes malignas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No sé si alguien me está entendiendo en esta hora. No podemos dejarnos engañar. Por eso la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra vida. El salmista dijo que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. El salmista también dijo, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Guardando su palabra. La palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros.
Señor. Algo que necesito que también entiendas es que los patriarcas usaron varas y en ellas escribían los acontecimientos más relevantes de su vida y su pueblo como un recordatorio. La vara que tenemos hoy en día cada uno de nosotros es la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, en una ocasión Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otra versión, esta palabra tomar su cruz dice tomar su bordón y seguirme. Esa palabra bordón es tomar la vara. La vara es la palabra de Dios. Además, quiero ir un poquito más allá. En los originales, esta palabra tomar su cruz es en realidad tomar la Torá, literalmente tomar la palabra. La palabra de Dios es muy importante, pero si alguno de ustedes me quiere seguir, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que comenzar, número uno, por negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es dejar las preguntaderas. Él es el maestro, nosotros somos los alumnos. Él es el que enseña y nosotros aprendemos de lo que Él enseña. Y cuando le preguntamos al maestro y el maestro responde, debemos quedar satisfechos. Y si no quedamos satisfechos, nos callamos, porque Él es el maestro y nosotros somos los alumnos. Esta palabra es sorprendente. Jesús lo que estaba diciendo es: tomen la ley de Dios, tomen los principios y hagan lo suyo. Y si están dispuestos a tomar los principios, entonces eres digno de ser un discípulo. Qué tremenda palabra de Dios. Por eso es que Él dijo también: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También te lo quiero mencionar en la traducción literal actual. Mira cómo dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Esta palabra, cargar su cruz, tiene una referencia, y esa referencia significa: tienes que estar dispuesto a sufrir las burlas y el desprecio de la gente que no cree a la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice: yo estoy bien con Dios, pero cuando le decimos que lea la Biblia, que lea su palabra, no quiere saber nada de sus principios, ni mucho menos cumplirlo. ¿Cómo puedes estar bien con Dios si no abrazas su palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios me orienta. La palabra de Dios me bendice. La palabra de Dios me liberta. La palabra de Dios hace que prospere. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Alguien tiene que decir amén a eso. Soy de los que me gusta declarar todo el tiempo y profetizar sobre la vida de las personas. Y quiero decirte algo y abro una ventana. Yo creo que cuando un profeta o un pastor declara una palabra y libera una palabra sobre la vida, esa palabra está lista para cumplirse. Pero también enseño que ninguna palabra se puede cumplir, porque toda promesa es condicionada. ¿Qué significa eso, pastor? Sencillo: que si tú no cumples la palabra, si no obedeces a la voz de Dios, si no cumples su precepto, entonces todo lo que se te profetiza nunca va a cobrar vida. Por eso es que hay que estar apegado a la palabra de Dios. Y si obedecemos su palabra, todo lo que han declarado sobre nosotros se va a cumplir en su momento. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que alguien se va a empoderar de una revelación nueva, que alguien va a ir a un nuevo nivel, que lo mejor para tu vida está por delante. Pero recuerda y te lo vuelvo a mencionar: toda bendición es condicionada. Obedece la voz de Dios, practica sus principios, vuelve tu corazón al reino, y entonces prepárate para recibir lo mejor del cielo. Alabe al Señor si usted lo cree en esta hora. Ahora quiero decirles a aquellas personas que cuando nos ven por las redes hablando del final de los tiempos y nos critican, sus palabras hacia nosotros son: ya los predicadores de este tiempo, a causa de toda esta crisis mundial por la pandemia, se han vuelto predicadores apocalípticos, asustando a la gente con mensajes del fin del mundo. Pero amigo, si yo lo único que hago es repetir las palabras de Jesús, y Jesús dijo allí más adelante en ese pasaje: porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aquí abro una ventana, pregunto, ¿de qué está hablando Jesús allí? De la venida de Él, del final de los tiempos, de un acontecimiento sin precedentes. Entonces, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que mencione? Voy a predicar del final de los tiempos también. Así como puedo predicar de cualquier otro tema, tengo que hablarle a la gente de que se vuelva a Dios, porque si Él va a venir en la gloria de su Padre y con sus ángeles, esta humanidad debe estar lista para recibirle, debe estar preparada. Por eso no podemos criticar este tipo de mensaje, pero permítame seguir avanzando. Y entonces recompensará a cada persona según lo haya hecho. Yo no sé cuál es la recompensa que tú estás esperando, pero la recompensa que yo quiero es grande. Por eso no puedo decir lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Por eso es que muchos predicadores no están hablando del fin del mundo, porque lo que quieren decir es lo que la gente quiere oírles decir y no lo que necesitan oír. Te lo vuelvo a repetir, pero no cerraré mi boca para hablar la verdad que está contenida en su palabra, porque mi recompensa, y yo espero que tú también estés expectante y anhelando de que tu recompensa sea grande. Y él sigue diciendo, les aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Le pregunto, ¿acaso esas personas que estaban presentes no murieron? Por supuesto que sí, y no vieron al Hijo de Dios venir con los ángeles. Entonces, por esa razón, las palabras de Jesús cayeron a tierra. De ninguna manera, amigo, porque esa palabra ahora más que nunca cobra vida. Esa palabra es para ti, esa palabra es para mí. Yo estoy esperando que venga ese momento para recibir al Señor en los aires. Y si tú eres de esos predicadores que dice, yo no creo en el mensaje de los últimos tiempos, pues te tengo una noticia: entonces vas a morir, entonces no verás el final de los tiempos, porque si no crees que Él va a venir con sus ángeles vestido y coronado, entonces ¿en qué estás creyendo? Además te voy a explicar algo. ¿Acaso Pedro, Juan, Santiago hablaron de la segunda venida del Señor y por eso ellos fueron religiosos? De ninguna manera. Escúchame bien, la segunda venida de Cristo es uno de los temas más importantes de la Biblia. ¿Sabes cuántas veces se encuentra en la Biblia? 380 veces en el Nuevo Testamento. Entonces te pregunto, ¿de qué quieres que prediquemos? Por supuesto que vamos a predicar de todo lo que habla la Biblia, pero también vamos a predicar del final de los tiempos y de la venida del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, ellos lo dijeron en cada una de sus cartas y de sus libros, y por esa razón los apóstoles eran religiosos. De ninguna manera, amigo. Ellos eran religiosos por decirle a las personas de su condición interna. De ninguna manera. Eso también es necesario. ¿Cómo hacemos con lo que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, cuando habla allí acerca de la inmoralidad sexual? ¿Acaso tenemos que arrancar la página porque la gente no quiere que le hablemos del pecado en el que está viviendo? No, tenemos que también confrontar a aquellos que no quieren volverse a Dios. En ese capítulo, el apóstol en el versículo 8 dice: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El problema es que hoy por hoy hay muchos predicadores que se quedaron en ese formato antiguo, se
quedaron celebrando con la vieja levadura. Lo único que han hecho en este tiempo es profetizar, 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 y no usan otro lenguaje porque no tienen un fundamento bíblico, porque no están enseñados bien doctrinalmente. Está bien que profeticemos, está bien que bendigamos a la gente, pero sabes, cada bendición es condicionada. Si cada vez que profetizamos y le decimos a la gente que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar y lo va a empoderar, pero esas personas están viviendo en pecado, esa palabra no va a tener efecto, porque las promesas de Dios son condicionadas. Y esto es algo que hay que hablar con sinceridad y con verdad, para que el pueblo de Dios aprenda a caminar bajo el temor de Dios. No sé si alguien me está comprendiendo. Además, quiero terminar este espacio respaldándolo un poco más, porque también el apóstol dijo en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es el problema? Que le digamos a aquel que está en fornicación: tienes que dejar el pecado. ¿Cuál es el problema? Que le digamos a aquellos: andas en pasiones desordenadas, tienes que dejar el pecado. ¿Cuál es el problema? Que le hablemos a aquellos que son avariciosos. ¿Cuántas veces hemos dicho que los idólatras son solamente los que adoran imágenes y los criticamos? Pero aquí la Biblia dice que la avaricia también es idolatría, y hay mucho amor al dinero. Hay gente que tiene una avaricia increíble. Hay que hablarle al corazón para que aprendan que todo proviene de Dios y que Él es quien nos da fuerza para producir recursos. Y si todo proviene de Él, también tiene que ir hacia Él. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de transmitir. Yo sé que estás recibiendo esta palabra en tu casa, porque yo siento la presencia de Dios y una unción muy especial en este lugar. Si estás de acuerdo conmigo, alaba al Señor con todo tu corazón en esta hora. Voy a ir cerrando con mi mensaje. Amigo, cuando la iglesia sea tomada para ir al cielo, será un evento sin precedentes. Sé que esto es muy difícil de creer, lo sé. También fue muy difícil de creer para la humanidad en el tiempo de Noé, en los días de Noé. Pero cuando la puerta se cerró, se cerró. ¿Sabes? Noé anunció a la gente que Dios le había dicho que iba a descender agua del cielo, iba a venir un diluvio, y nadie lo creyó porque no había sucedido. Pero cuando la puerta se cerró, fue un evento sin precedentes. Eso le cayó por sorpresa a muchos. No, fue anunciado por Dios desde mucho tiempo atrás. Y esto que estamos predicando es un anuncio de parte de Dios de que cuando llegue el momento en que el Señor regrese, la iglesia va a ser levantada. ¿O acaso el apóstol no dijo que aquellos que murieron primero resucitarán, y luego los que habremos quedado seremos levantados para recibir al Señor en el aire? ¿No lo dice en su palabra? Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero si tú eres de los que dice: no creo en el mensaje del final de los tiempos, pues te tengo una noticia: entonces vas a tener que morir. Pero yo voy a vivir con la esperanza, y voy a abrazar la esperanza, y voy a abrigar esa esperanza de ser la generación que va a experimentar un suceso y un evento sin precedente. No sé si alguien me está entendiendo en esta hora, que pueda celebrar al Señor allí en casa. Quiero hacer la oración que Jesús hizo cuando estaba con sus discípulos, pero además la oración que hizo por toda la humanidad. Y Él dijo: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti.
Así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú. Y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres, y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí, y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Amén. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos permitieron entrar a su casa a través de estos medios. Estamos muy contentos por esta gran bendición que Dios nos ha dado el día de hoy. Por favor, te pedimos que puedas compartir con todos tus amigos y tus familiares este excelente mensaje para que sea de bendición para cada uno de ellos. Y estoy seguro que en los próximos días nos vamos a ver nuevamente en esta plataforma. Así que te bendecimos y nos vemos en la próxima edición. Bendiciones para todos. Chao. Jesus.